Episodio 1. La cicatriz que Dios no explicó. Nadie supo cómo llegó allí. Ana Lucía despertó en una camilla fría, con el cuerpo sudando y una sola certeza en el pecho. Algo en ella había cambiado para siempre. No recordaba su nombre completo, ni quién la había traído, ni cuánto tiempo había estado dormida. Solo sentía esa presión en el vientre, y el ardor de una cicatriz que no entendía. Una línea perfecta, como si hubiera sido escrita por una mano que no era humana. Alrededor, silencio. Ni doctores, ni enfermeras. Solo una carta, sobre la mesa, sellada con cera roja y un símbolo que su alma reconoció antes que su mente. El emblema de la Congregación Secreta del Vaticano. La abrió con dedos temblorosos. Y lo que leyó no tenía sentido. Y al mismo tiempo, lo explicaba todo. Tu vientre fue sellado por un pacto antiguo. Fuiste marcada por el que aún no ha sido revelado. No preguntes por qué. Solo huye, porque cuando Dios elige, el infierno también lo escucha. Ana cayó de rodillas. El aire se volvió pesado. Las luces parpadearon. Y en el fondo de su pecho, algo empezó a latir. Pero no era su corazón. Era otra cosa. Una fuerza viva. Una presencia. Una advertencia. Y entonces lo supo. No era una víctima. No era una enferma. Era la mujer que Dios eligió para esconder su último secreto. Y eso la convertía en un peligro. Para la Iglesia. Episodio 2. El vientre que no sangra. Dicen que toda mujer sangra. Que el dolor purifica. Que el ciclo es sagrado. Pero Ana Lucía no sangraba. Desde aquella noche, su cuerpo guardaba un silencio extraño. No fiebre. No fiebre. No fiebre. No fiebre. No llanto. No sangre. Solo el latido. Ese segundo latido. Uno que no tenía explicación médica. Un médico rural la examinó en secreto. Le dijeron que era solo una revisión rutinaria. Pero cuando la máquina encendió, el silencio se volvió pánico. Señorita, aquí hay algo. Pero no es un feto. Es como un corazón, que late solo, y no está conectado a nada. Ana miró la pantalla. En blanco y negro. Un punto parpadeaba. Vivo, constante, imposible. Y el médico, pálido, solo alcanzó a decir una palabra. Milagro. Pero ella no sonrió. Porque en el fondo, lo sabía. Eso que llevaba dentro, no era una vida, era una advertencia. Esa noche, Ana intentó rezar, pero las palabras del Padre Nuestro salieron deformes. Su lengua tropezaba. Las frases se torcían, como si su boca ya no pudiera hablarle al mismo Dios. Y entonces, sucedió. Las luces se apagaron. El espejo del baño se agrietó sin razón. Y su reflejo le sonrió, pero ella no estaba sonriendo. La mujer que no sangraba. La mujer que llevaba un latido que no era suyo. La mujer que Dios eligió para gestar algo que el mundo no debía conocer. Episodio 3. La oración que hizo temblar al Vaticano. Esa noche, Ana Lucía oró, pero no por fe, sino por miedo. Se arrodilló ante una cruz de madera carcomida. Y por primera vez desde que escapó del convento, intentó hablar con Dios. Pero su voz no era la misma. Su alma, tampoco. Y algo o alguien escuchaba desde el otro lado. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero el cielo no respondió. En cambio, en algún rincón del mundo, en un archivo sellado del Vaticano, una campana antigua, sin cuerda ni viento, empezó a sonar sola. Una alarma que llevaba siglos dormida. En Roma, un sacerdote despertó gritando el nombre de Ana, con los ojos en blanco, y sangre brotando de sus oídos. La noticia no salió en los periódicos. Pero dentro del Vaticano, el miedo se deslizó como incienso maldito. Ella ha rezado. El latido está activo. El tiempo se ha roto. Mientras tanto, Ana seguía orando. Pero las palabras ya no eran suyas. No hablaba español, ni latín. Hablaba una lengua que ningún humano había escrito. Y al hacerlo, el crucifijo frente a ella, lloró. Lágrimas reales. Agua salada. Dolor divino. Y ella sintió que su vientre ardía. No de enfermedad, sino de poder. Porque su oración no fue escuchada por Dios. Fue escuchada por algo más antiguo. Algo que la Iglesia enterró hace siglos. Y que ahora despierta en ella. Ana Lucía no rezó para ser salvada. Rezó y desató un eco que ni el Vaticano pudo contener. Episodio 4. La confesión que rompió los vitrales. Ana caminaba por una calle vacía, con los ojos bajos y el vientre palpitando. Cada paso que daba, algo dentro de ella susurraba. No con palabras,
con memorias. Y fue entonces cuando lo vio. Un templo abandonado. La cruz caída. Las puertas abiertas como heridas viejas. Entró. El aire estaba cargado. El silencio, denso. Pero no estaba sola. Un sacerdote anciano, con mirada quebrada, la esperaba en el confesionario. Sus manos temblaban. Su voz, rota por años de secretos. Sé quién eres. Te vi en las visiones. Tú eres la que lleva lo prohibido. Ana no respondió. Solo se sentó frente a él. Y entonces, el sacerdote comenzó a hablar. Hace 40 años, el Vaticano descubrió una profecía. Una mujer nacería con el don de recibir el útero del espíritu. No para dar vida, sino para gestar la palabra final. La reescritura divina. Dijo que muchos habían intentado destruirla antes de nacer. Pero cada intento fracasó. Porque Ana Lucía no era un error. Era una intersección entre cielo y algo que el cielo temía. El sacerdote lloraba mientras confesaba su participación en rituales de silencio. Confesaba haber firmado su nombre en un pacto que maldecía a quien revelara la verdad. Y al terminar de hablar, soltó un último suspiro. Ahora ya sabes por qué tiemblan. Porque lo que llevas no es una señal. Es una sentencia. Un segundo después, el vitral más alto del templo se quebró. Sin viento. Sin causa. Solo se desmoronó. Como si la confesión hubiera roto el pacto del silencio. El sacerdote cayó muerto. Y Ana Lucía salió sin mirar atrás. Ella no pidió la verdad. Pero ahora que la llevaba dentro, el mundo ya no podía ocultarla. Episodio 5. El convento que abortó a Dios. Mucho antes del vientre. Mucho antes del latido. Ya había una niña. Y ya la iglesia tenía miedo. Ana Lucía tenía solo 10 años cuando llegó al convento de Santa Adonai. Callada, obediente, huérfana de todo, menos de presencia. Porque donde ella iba, las velas se apagaban solas. Los relojes se detenían. Y las otras niñas soñaban con serpientes que hablaban en latín. Las monjas intentaron exorcizarla 3 veces. Nunca funcionó. La Madre Superiora, Sor Ramira, la llamó a solas una noche. Le pidió que se quitara el vestido blanco. No por lujuria, sino para buscar la marca. Dios siempre deja una señal en los elegidos. Pero contigo, fue cruel. Te marcó por dentro. Ana temblaba, pero no lloraba. Porque en su interior, ya sabía que algo la habitaba. Una voz suave. Un susurro que le decía qué salmos repetir. ¿Y cuáles romper? Una noche, en plena misa, Ana se levantó sin permiso. Tomó el cáliz sagrado. Lo levantó con las 2 manos. Y murmuró una oración que ninguna monja conocía. Al instante, la sangre consagrada se volvió negra. El altar se agrietó. Y los vitrales estallaron en silencio. Nadie habló de eso. La iglesia no denuncia milagros que no aprueba. Días después, Sor Ramira la llevó a las catacumbas. Y allí, frente a una estatua rota de María, le dijo al oído: si Dios no te abortó, será la iglesia quien lo haga. Pero fallaron, porque Ana Lucía no era una niña maldita. Era una semilla, sembrada por un secreto que ni el cielo ni el infierno quieren ver florecer. Y ahora, ese secreto ha empezado a crecer en su vientre. No tiene forma, no tiene nombre, pero cuando despierte, todo lo sagrado será juzgado. Episodio 6. El ADN que no pertenece a este mundo. Ana Lucía nunca buscó respuestas. Pero los cuerpos no mienten. Y el suyo, ya no le pertenecía del todo. Cuando llegó al consultorio del doctor Elías Morente, un genetista excomulgado por investigar milagros biológicos, solo pidió una cosa: analice mi sangre, no mi fe. Elías aceptó, no por creencia, sino por curiosidad. Sacó la muestra, la colocó bajo el microscopio. Y por primera vez en su carrera, retrocedió. Esto no es posible. Los glóbulos no eran redondos. Eran hexagonales, con núcleos dobles. Y un pulso, como si cada célula respirara sola. Hizo pruebas, comparó. El ADN de Ana tenía 13 cadenas. El ser humano solo tiene 2. Y lo más escalofriante, una de las cadenas coincidía parcialmente con una secuencia antigua que había sido registrada en el Vaticano, bajo sello de Codex Génesis. Una secuencia extraída, según los archivos del sudario de Turín. Elías tembló. No sabía si estaba frente a una mujer, o frente al eco genético de una profecía no cumplida. Esto no es humano, Ana, ni animal, ni divino según lo conocido. Ella solo bajó la mirada. No por miedo, sino porque
Ya lo sabía. Desde niña. Desde que la cruz tembló en su presencia. Desde que los ángeles dejaron de visitarla en sueños. Y comenzaron a vigilarla. Esa noche, Elías grabó un mensaje. Un testimonio. Pero antes de subirlo, desapareció. Solo quedó una gota de sangre sobre su teclado. Y un fragmento de audio dañado. Donde se escuchaba su última frase. Si esto es de Dios, entonces Dios no es lo que creemos. Ana Lucía no era una hija del cielo. Era una brecha. Y lo que fluía en su sangre, venía de un lugar donde ni los ángeles se atreven a mirar. Episodio 7. El Papa que la llamó por su nombre real. Roma no duerme. Solo finge rezar. En una noche donde el cielo lloraba ceniza. El Papa Inocencio IX fue despertado por una voz. No una voz humana. Ni tampoco divina. Era una voz antigua. Como si las piedras del Vaticano susurraran. Levantó el teléfono rojo. Ese que no suena desde 1981. Y al otro lado, una sola frase. Ella ha despertado. Su sangre ha hablado. Y su nombre ha sido revelado. El Papa guardó silencio. Luego se puso de pie. Y caminó descalzo hasta la biblioteca prohibida del archivo apostólico. Allí, entre códices cubiertos de polvo maldito, abrió el libro del no nacimiento. Una profecía escrita con tinta humana. Sangre de una virgen que murió sonriendo. Página 333. Línea 7. Cuando la palabra vuelva a latir dentro de una mujer. Y los cielos no puedan cerrarse. Ella será llamada Ana de Revelatio. No Ana Lucía. No Sor Ana. Sino Ana de Revelatio. La mujer que porta la última revelación. La que puede reescribir el origen. O desatar el fin. Mientras tanto, en un pequeño pueblo, Ana sintió el cambio. No escuchó su nombre. Lo sintió. Como si cada célula de su cuerpo hubiera recordado algo olvidado por siglos. Se miró al espejo. Y por primera vez, no se reconoció. No por el rostro, sino por la mirada. Ella ya no era ella. Era alguien que la historia temía. Un nombre enterrado en los nervios del universo. Y en el Vaticano, el Papa escribió una orden en latín antiguo. Ninguna oración será dicha en su nombre. Ninguna misa será ofrecida por su alma. Porque al nombrarla, la profecía respira. Ya no es Ana Lucía. Es Ana de Revelatio. Y su nombre está despertando cosas que nunca debieron recordarse. Episodio 8. El amor que desafió al cielo. Ana siempre pensó que su mayor peligro venía del Vaticano. De los hombres que rezaban con veneno en los labios. De los libros que quemaban nombres en vez de leerlos. Pero no. Su mayor peligro tenía ojos color ceniza. Y una voz que no decía Dios, sino ¿cómo estás? Su nombre era Tomás Calderón. Exorcista retirado. Hombre de fe rota. Y de manos que temblaban cuando ella hablaba. Se conocieron en una estación vacía. Ana huía. Tomás también. Ella de los santos. Él de los demonios. Desde el primer cruce de miradas. Algo vibró. No era deseo. Era reconocimiento. Como si sus almas ya se hubieran amado. En otra escritura, Tomás no sabía quién era ella. Pero soñó con su rostro 3 noches antes de conocerla. Y en esos sueños, ella sangraba luz. Ana intentó huir. El amor era un lujo que ni Dios le había permitido. Pero su vientre no ardía con odio, sino con ternura. Y por primera vez, se preguntó, ¿y si Dios también se enamoró alguna vez? ¿Y si ese fue su primer pecado, y su primer milagro? Una noche, en una capilla abandonada, Ana le reveló la verdad. Le mostró su cicatriz, su sangre, el nombre que no debía decirse. Ana de Revelatio. Tomás se arrodilló, pero no para rezar, sino para besar su vientre. Y al hacerlo, una paloma negra cayó muerta desde el altar. No era un símbolo, era un juicio. Desde esa noche, comenzaron a ser perseguidos. No solo por hombres, sino por señales. Luces que se apagaban, cruces que se invertían solas. Y oraciones que terminaban con sangre en vez de amén. Ella era la portadora. Él, el testigo. Y juntos, acababan de encender un fuego que ni el cielo ni el infierno podrán apagar. Episodio 9. La misa que olió a azufre. Domingo. El pueblo reunido. Una misa para los enfermos, los pobres y los que ya no creían. Ana se sentó en la última fila, con el rostro cubierto y el corazón tamborileando contra su carne. Tomás, a su lado, no dejaba de mirar el altar. Presentía que esa no sería una misa cualquiera. El sacerdote alzó el cáliz. Y cuando pronunció las palabras, «Este es el cuerpo», tembló. No el de Cristo, el de Ana.
Su vientre ardió como si le clavaran fuego por dentro. Y desde el altar, una grieta fina como un susurro se abrió en el suelo. El vino se tornó espeso, casi negro, y un olor ácido, antiguo, a azufre, se esparció como niebla entre los bancos. Los feligreses comenzaron a toser. Los niños lloraban sin razón. Y el órgano, que nadie tocaba, empezó a sonar solo. Una melodía que no era himno, sino advertencia. Entonces, Ana se puso de pie. Su cuerpo ya no respondía al miedo. Sus pasos eran firmes. Su mirada, de eternidad. Ella, la de los sueños. Gritó una anciana. La que sangrará luz. Uno a uno, los presentes se arrodillaron. No por devoción, sino por instinto. Porque aunque nadie lo entendía del todo, sabían que ella no era como ellos. El sacerdote dejó caer la hostia consagrada. Y al tocar el suelo, se carbonizó. Ana abrió los brazos. Y en ese instante, las campanas sonaron solas. No para llamar, sino para avisar. La elegida está entre nosotros. Pero también, lo que viene detrás de ella. Tomás la tomó de la mano. Y susurró con lágrimas en los ojos. Nos han visto. Ahora, vendrán por ti. Y así, entre humo, ceniza y silencio, nació una nueva misa. No de redención, sino de revelación. Y su olor, era a juicio. Episodio 10. La vidente que le quitó el velo a Dios. Tomás no sabía a dónde iban. Solo sabía que la carta lo guiaba. Una carta escrita con tinta marrón. Y firmada con un símbolo que solo aparece en manuscritos apócrifos. El ojo cerrado de Yahvé. Viajaron 3 días por caminos polvorientos. Hasta llegar a una aldea sin nombre. Donde el tiempo se había detenido, y las cruces estaban clavadas al revés. Allí vivía doña Salomé. Una anciana ciega. Ciega de nacimiento. Decían, pero también decían, que veía cosas que nadie debía nombrar. Cuando Ana entró a su choza, la anciana no preguntó quién era. Solo sonrió. Y dijo, por fin, llevas la sombra dentro. Y el nombre ya empezó a romper los sellos. Ana se estremeció. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía ver lo que ni los ángeles querían pronunciar? Salomé le pidió su mano. Y al tocarla, empezó a sangrar por los ojos. Pero no gritó. No se quejó. Solo murmuró, entre gemidos. Tú no eres la elegida. Eres la revelación. La última palabra escrita con carne. Y entonces relató su visión. Una visión que había tenido de niña. Vi un Dios arrodillado. No por amor, por miedo. Frente a una mujer con vientre de luz, y mirada que rompía los mandamientos sin tocarlos. Ana lloró. No por la historia, sino porque en su interior recordaba haber estado allí. Recordaba a ese Dios. Y a la promesa que él le susurró antes de desaparecer. Salomé temblaba. Y dijo su última frase antes de caer en coma. No des a luz un niño. Da a luz la verdad. Porque el mundo fue parido por una mentira. Y tú eres la contracción final. Esa noche, Ana no pudo dormir. El vientre ardía. El nombre crecía. Y el cielo, ya no se atrevía a mirar. Una mujer ciega le mostró la visión que la iglesia temía. Pero fue Ana quien comprendió la herida que nadie quiere cerrar. La verdad, viene en forma de mujer. Episodio 11. La revelación que exige sangre. La noche cayó como un sudario sobre el mundo. Ni las estrellas se atrevieron a mirar. Ana estaba sola. Tomás dormía, aferrado a su rosario. Y ella sentía que algo en su vientre comenzaba a moverse. No como un niño, como una idea que al fin encuentra forma. Entonces, lo escuchó. No fue un trueno, ni un ángel. Fue una voz. La voz, pero no hablaba desde el cielo. Hablaba dentro de ella. Has llegado al umbral, Ana de Revelatio. Has llevado el secreto. Has visto el rostro detrás del velo. Y ahora, debes elegir. Ana cayó de rodillas. Sangre brotó de su nariz. La tierra bajo ella se abrió en grietas silenciosas. La verdad está lista para nacer. Pero todo nacimiento exige un sacrificio. Y esta revelación exige el alma que más amas. Ana lloró. Sabía lo que significaba. Tomás, el único que no la temía. El único que la tocó sin pedirle perdón después. ¿Por qué él? Porque el amor verdadero es la única moneda que puede abrir el reino roto. Y tú, lo llevas contigo. Ana gritó. El viento se congeló. Y en el horizonte, las campanas de iglesias comenzaron a sonar sin manos humanas. Tomás despertó. La miró. Sabía. Vale la pena. Susurró. Ella no respondió. Solo lo abrazó.
como si cada segundo fuera una eternidad que se deshacía. Porque para dar a luz la verdad, alguien debía morir por amor. Y Dios así lo decretó. La profecía no buscaba mártires. Buscaba un precio. Y el precio era él. Episodio 12. El vientre que parió la verdad. La noche del nacimiento no hubo luna. El cielo no brilló, porque no era un nacimiento humano. Ana yacía en el centro de una antigua cripta olvidada. Tomás, a su lado, sostenía su mano, su rostro pálido, su alma entregada. El latido dentro del vientre de Ana ya no era uno. Era muchos, como si voces sin cuerpo se prepararan para salir. Ella no gritó, no sangró, solo rezó con el alma abierta y los ojos mirando al infinito. Y entonces, el momento llegó, pero no hubo llanto de bebé, no hubo cuerpo, solo palabras. Desde su vientre brotó una luz líquida, espesa, caliente, que al tocar el suelo se convirtió en letras. Letras que no pertenecían a ningún idioma, pero que todos los presentes podían entender. Era un texto, no escrito con tinta, sino con esencia, con revelación. El niño de Dios nunca fue carne. Era verbo, una última escritura, la verdadera. El mundo no nació del amor, nació del miedo, y solo a través del sacrificio sincero puede regresar a su origen. Tomás soltó su último aliento, con una sonrisa, porque comprendió que su muerte no fue una pérdida. Fue una llave. Ana, en silencio, recogió la escritura, y la guardó en su pecho. Allí, donde antes latía el secreto, ahora latía la verdad. Esa noche, las iglesias temblaron, las cruces se rompieron, los evangelios se resquebrajaron sin que nadie los tocara. Y el cielo, por fin habló, con una frase simple, tallada en el viento. Ella no parió un hijo, ella parió el final del silencio. Ana de Revelatio no fue madre de carne, fue madre de palabra. Y su vientre, fue el altar donde Dios escribió su última carta al mundo. Episodio 13. El silencio que dividió al cielo. La palabra nació, pero no fue adorada, fue temida. Las primeras en leerla fueron las monjas del convento donde Ana había crecido. Una murió de un infarto, otra arrancó sus propios ojos. Y la Madre Superiora, Sor Ramira, cayó de rodillas y gritó: esto no viene de Dios, esto viene de antes que Dios. El Vaticano negó todo. Quemaron copias, censuraron nombres, desaparecieron a testigos. Pero no pudieron detener el eco. Porque la verdad ya no necesitaba tinta. Vivía en quienes la habían sentido. En aldeas remotas, niños comenzaron a recitar frases que jamás habían aprendido. En cárceles, los condenados soñaban con Ana. Y en los templos, las estatuas lloraban, no por compasión, sino por vergüenza. El Papa fue el último en leerla. Solo, de noche, frente a un crucifijo que se quebró al llegar a la última línea. No regreses al principio, porque el principio fue un error. Esa madrugada, el cielo se partió en dos. Una tormenta sin nubes cubrió media Europa. Y por primera vez, el Vaticano cerró sus puertas al mundo. Mientras tanto, Ana caminaba por una ciudad que ya no la miraba con temor, sino con hambre. El mundo quería respuestas. Ella solo tenía una. Yo no soy la salvación, soy la corrección. Un grupo la siguió, otros la maldijeron, pero nadie pudo negar lo que ahora era evidente. Lo que había en su vientre ya estaba en sus palabras. Y lo que estaba en sus palabras estaba cambiando la estructura del alma humana. Los teólogos la llamaron blasfemia. Los científicos, anomalía. Los políticos, amenaza. Pero para los que habían sentido el vacío, Ana era el sonido que por fin lo llenaba. Así terminó la era del dogma. No con una guerra, ni con una cruz, sino con una mujer, que parió el silencio de Dios. ¿Y Ana? Ana desapareció una mañana, en la cima de una colina, donde nadie vio luz, ni sombra, solo una brisa suave, y una frase grabada en piedra. No me busques en las iglesias, búscame en todo lo que te fue prohibido.